¿Por qué si los cristianos dicen que ellos tienen la verdad? ¿Por qué hay tantas expresiones del cristianismo? ¿Por qué hay tantas interpretaciones de la Biblia? ¿O de cómo debería ser el cristianismo? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Esa es una pregunta común que se hace. Y vamos empezando por el tema de que somos todos muy diversos. Y cuando hablo de diversos hay que poner desde que inició la humanidad hasta el día de hoy. Ahora somos 8.000 millones de personas. En tiempos de Cristo se dice que había 200 millones de personas. Pero obviamente, como todos los seres humanos estamos conectados porque venimos de un mismo origen, pues podríamos verlo como una gran familia. Pero antes de ese pensamiento me gustaría hacer una reflexión de las diferentes maneras de creer en Dios. Por ejemplo, están los que son ateos, ¿verdad? Que dicen que pues todas estas cosas que ocurren en la vida fueron por un mero accidente. Yo ahí creo que existe una divinidad del accidente o de la suerte que ya se proclamaba hace mucho tiempo, y por eso había gente que adoraba la fortuna. Por eso pienso que los que se dicen ateos de alguna manera son panteístas, nada más que ellos, en lugar de atribuir las cosas a una piedra o a un trueno o a un río o a un lago, pues se la atribuyen a la suerte. Entonces ahí yo es donde encajo a estas personas, tanto a los agnósticos como a los ateos. Cuando ellos dan su explicación última de las cosas, pues ellos dicen que es el accidente. También podremos meter en ese mismo cajón a los panteístas, como decíamos, los que atribuyen al sol, ¿verdad? Teníamos, por ejemplo, algunos aztecas que sacrificaban humanos para adorar al sol. Eso es panteísmo. Cuando tú a las cosas creadas les das este halo de divinidad, pues entonces tú dices que Dios está dentro de las cosas, y de ahí mismo podemos meter a las personas que creen en la astrología, que creen en los fetiches, ¿verdad? De poner velas o de tratar de manipular la realidad a través de encantos y hechizos, y pues eso se llama brujería también. Todo ese tipo de forma de pensar cae dentro del panteísmo. Y luego podemos meter en otro cajón grande a todas las personas del monoteísmo. El monoteísmo, pues básicamente lo podemos trazar a Abraham, porque son tres grandes religiones monoteístas. Tenemos a los judíos, ¿verdad?, que provienen del pueblo de Israel, de Abraham, que es el linaje que Dios estableció como le llaman incluso en la Biblia, el primogénito de entre las naciones, Israel. Y luego tenemos la nación que proviene de Ismael, ¿verdad? Abraham tuvo dos hijos primero. Tuvo a Ismael de Agar, que era su madre, que era esclava de Sara, y tuvo a Isaac, que es hijo de Sara. Y de Isaac salió Esaú y Jacob, y de Jacob viene el pueblo de Israel. Entonces, pues Agar no era la esposa legítima de Abraham, pero sale un pueblo que es pues muy fuerte, muy poderoso en el mundo incluso, y es una concepción de Dios que ahora se reúne porque eran varias tribus dentro del concepto de Mahoma, ¿no? El mahometanismo. Y nosotros, el cristianismo, surgimos del pueblo judío, porque nosotros señalamos que Cristo Jesús es Dios que se hizo hombre, es el Mesías prometido que cumple con todo lo que se había dicho acerca de él en las Escrituras, y que se levanta al tercer día después de ser crucificado, como lo habían dicho las Escrituras. Y al levantarse de entre los muertos, pues ofrece perdón de pecados a todas las personas, y eso nos incluye a nosotros los gentiles, y somos entonces de alguna manera injertados en el pueblo de Israel, en las promesas que están en la Biblia para nosotros. Y bueno, supongamos que metiéramos en una habitación a todas las personas que creemos en Cristo, que lo tenemos como el Rey de Reyes y Señor de Señores, que reconocemos que por una experiencia personal y por leer las evidencias históricas, Jesucristo se levantó de entre los muertos. Entonces, obviamente va a haber personas que tengan diferentes ángulos
Así como podemos ver en la Biblia que hay diferentes interpretaciones de lo que pasó cuando Cristo se hizo hombre, esto lo podemos ver, por ejemplo, que Juan tiene un ángulo diferente de Mateo, de Marcos y de Lucas, porque son diferentes reporteros del mismo hallazgo. También podemos ver cómo desde el principio la iglesia tenía diferencias en cómo debíamos llevar a cabo una vida que agradara a Dios. Y también tenemos eventos, ¿verdad?, donde vemos que las personas son llenas del Espíritu Santo y Dios establece diferentes dones. A algunos les da un don de sabiduría, a algunos les da un don de ciencia, otros tienen dones de hablar en lenguas. Y cuando vemos toda esta diversidad de personas que somos con todas estas maneras de pensar, pues es lógico que las personas que tengan afinidad se junten y las otras personas que no tengan afinidad con ellas se separen, ¿verdad? Pero al final yo me gusta ver a la iglesia, pues hay una gran división en la iglesia, que es cuando experimentamos esta primera muerte. Las personas que aún no hemos experimentado la muerte y que formamos parte de la iglesia, se les llama la iglesia militante. Y las personas que ya terminó su estancia aquí en esta tierra, porque pues somos peregrinos que transitamos por aquí, nos llamamos la iglesia triunfante. Entonces hay una iglesia triunfante que ya resucitó, porque acuérdate que Dios es eterno, pero para nosotros están en este momento muertos, pero eso no significa que no estén vivos para Dios. Y entonces probablemente cuando ya estés en la iglesia triunfante, pues ya ves con claridad todas las cosas, pero mientras tanto vivimos en un mundo donde cada persona tiene derecho a su propia opinión. Entonces vas a encontrarte en el cristianismo que hay personas que dicen, no, la liturgia debe ser de esta manera y primero deben, nada más, los hombres tienen derecho a hablar, por ejemplo, hay un sector. Y hay otro sector que dice, no, también las mujeres pueden presidir, ¿no? Hay otro sector que dice, las mujeres tienen que tener la cabeza tapada mientras están orando, o, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta verlo como un gran ejército que tiene diferentes compañías, y hay compañías más grandes que otras. Hay unas compañías que dicen, no, ¿sabes qué? Son textos tan sagrados que tenemos a nuestro propio grupo de intérpretes que interpretan para nosotros lo que Dios nos quiso decir. Y entonces es natural que tú digas, pues yo soy un ser humano falible, que me equivoco muchas veces en mi manera de pensar y prefiero que alguien me dijera lo que Dios trataba de decir. Y entonces ahí es donde se forman las diferencias teológicas, ¿verdad? Yo tengo una sobrina que tiene 8 años de edad y hace un año más o menos estaba aprendiendo a escribir. Y escribía el nombre de su papá con errores ortográficos. Y su papá lo que hacía, que es mi hermano, pues le daba un abrazo y un beso a su hija, ¿verdad? Y yo así más o menos veo el tema de Dios. Habrá gente que diga disparates, habrá gente que diga algo que es una herejía, ¿verdad? Y hay que tener cuidado, por eso es importante leer las escrituras por tu cuenta, también informarte qué piensa otra gente más sabia que uno, para irte formando una opinión. Pero, y creo que por eso es importante la teología, sí, pero Dios no se detiene de amarte porque no tengas la teología perfecta. Dios va a seguirse acercando hacia ti, porque imagínate, entonces estaríamos nada más restringiendo el amor de Dios para los que tienen la perfecta teología, o solamente para los que saben exactamente deletrear bien el nombre de su Padre. Pues imagínate cuánta gente que creyó en Dios se perdería porque es analfabeta. Entonces ese argumento no tiene mucho sentido, como cerrarle la puerta del cielo a las personas porque no sean perfectas en la manera de expresarse acerca de Dios. Lo importante de la teología es que quién está detrás, quién es esa persona que está detrás de la teología que estás tratando de comprender. Así como decía mi escritor favorito, es importante conocer acerca de Dios, pero más importante es ser atraído a la vida de Dios. Que cuando tú te acerques y en tu habitación, en oración, tengas una relación personal que puedas cultivar con Él. Y permitir que haya diferencias de opiniones, eso creo que está bien. No debería hacernos sentir mal que haya gente con otra teología diferente a la nuestra, sino que
te des cuenta que todos somos parte de un mismo cuerpo en Cristo y que estamos trabajando como un ejército para atraer más almas a la vida verdadera, que es la vida en Cristo Jesús. Ah, Espero haber contestado la pregunta. Es una pregunta muy sincera. Me gusta mucho esta pregunta de por qué, siendo Dios tan único, haya tantas opiniones acerca de Él. Pues nada más quiero terminar este video, pues que pienses en una familia, ¿verdad? Donde simplemente en una familia donde hay 3, 2 o 4 hijos, todos tienen opiniones diferentes acerca de su papá, pero no dejan de ser amados por sus papás. Y su papá no deja de proveerles. Es muy parecido con este tema. Lo más importante de las diferencias que tenemos acerca de quién es Dios es ser atraídos a la vida de Dios. Pues muchas gracias, espero que te haya gustado esta respuesta y cualquier duda, cualquier inquietud que tengas, por favor ponla en los comentarios de este video y yo con todo gusto haré uno para darle respuesta. Hasta luego.